Bueno, el siguiente invitado, nosotros le decimos invitado a las personas que Invitémoslo. invitémoslo a participar, es una persona un poco controversial y como que sale un poco de la línea que hemos llevado hasta ahora. Pero conversándolo antes, decíamos que de igual manera, independiente de el resultado de la vida de la persona, lo importante es quedarse con la sincronía. Porque como el orden sincrónico actúa de manera inconsciente y consciente, y lo que hace la ley del tiempo es traer de lo inconsciente a hacerlo consciente, solo al poder buscar y analizar sincronías, independiente del personaje que estemos revisando, nos ayuda a despertar conciencia sobre cómo son las cosas. Bueno, hago esto porque puede que a la gente le moleste a esta persona, pero vamos a seguir con un espejo entonado, que es el quinto piso de la onda encantada del mago, y el que encontramos fue Henry Ford, como este dios, por así decirlo, del capitalismo y de la generación de la sociedad de consumo. Él nació el 30 de julio de 1863, codificado por cómo se llama, por el mago entonado, perdón, el espejo entonado de la onda encantada del mago, que es la que estamos revisando, y trascendió un 7 de abril del 1947, que es semilla magnética, el mismo 1544 que estábamos hablando recién. Y la sumatoria, eso también es importante en semilla magnética, porque en el fondo lo que deja, independiente que mucha gente puede estar en desacuerdo, es algo que existe, como la sociedad de consumo, a eso me refiero. Y la suma del mago, del espejo entonado y la semilla magnética da viento rítmico, que es la onda encantada de la Tierra, la comunicación, la igualdad de la comunicación en la evolución, que es la Tierra. Así que, ¿te parece si es que vamos con la afirmación diaria y el oráculo y ahí empezar a contar un poco la historia de Henry Ford y la gran cantidad de sincronías que encontré yo con este personaje? Henry Ford, el creador de los automóviles hacia la gente común y corriente, o el primero que masificó. Bueno, el espejo entonado, su kin es el kin 18. Kin 18. Y el kin 18, espejo entonado blanco, nos quiere decir empoderar. Claro, confiero poder. Confiero poder con el fin de reflejar. Comandando el orden. Exacto. Sello la matriz del sinfín con el tono entonado del esplendor, y soy guiado por el poder de la muerte. Exactamente. Entonces, siempre hay que tener consciente que los tonos entonados, que no hemos revisado un entonado hasta ahora, el tema de conferir poder y comandar, que es como tomar control. Con incluso en la cosmología pulsar de la onda encantada, el tono entonado se llama la torre de control. Eso lo menciono porque después más adelante vamos a sacar varias cosas con eso. Y el oráculo, ¿cómo es el oráculo? Y el oráculo, bueno, es el espejo entonado, como análogo tiene el dragón entonado. Ahí también encontré una sincronía con el dragón entonado, que es el 161. De ahí lo vemos. ¿Ya? El guía es el lazador entonado. Está guiado por la muerte. Guía por el lazador entonado. Su antípoda es la estrella entonada, y su oculto es la noche solar. La noche solar. Y como Chronopsi, el Kin 20, sol resonante amarillo. De la esquina de abajo. De la onda misma onda encantada. O sea, exactamente. Harto de mago tenía este personaje. Mago. Y bueno, y partamos por eso entonces. El mago en el fondo es la temporalidad. Y la temporalidad tiene mucho que ver con el vuelo mágico, la trascendencia. Siempre en la cosmología de la onda encantada, el tono 13, que es el cósmico de la trascendencia, se une con el 1. En el fondo se viven en dos tiempos distintos, pero en el fondo es un mismo proceso. ¿Cachai? Es como, yo lo explico en la escala de la música, que es do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Si tú cuentas y llegas hasta el si es el tono número 12. Y después tienes do, que es cósmico, pero ese mismo do también es magnético porque parte de la siguiente octava. ¿Cachai? O sea, hay como una unión entre que nosotros lo vemos de forma separada, porque tú haces octava y dices, do, re, voy a saltarme la sostenida, pero do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Cada escala parte en do y termina en do. ¿Cachai? Por eso se dicen las 7 notas musicales, pero la octava. Pero en la octava, ¿cachai? Entonces, y el hecho de que su Chronopsi
¿cachai? Esté dentro de su misma onda encantada y que su historia como Henry Ford, yo creo que todo el mundo sabe, tú decís Ford y al tiro te acordáis de la marca Ford de auto. Pero Ford también tiene motores, tenía en su época aviones. Los caballos de fuerza. ¿Cachai? Entonces, el tema de su trascendencia y atemporalidad en cuanto a la onda encantada del mago y el reflejo de todo el mundo que está metido en la sociedad de consumo, creo que es un poco indiscutible. Sí. Veamos la historia, la biografía de este personaje. A mí, yo conocía la historia de Henry Ford porque en el fondo el tema de las producciones en línea y el tema de la bajada de los costos y el tema de los sindicatos y el tema de cómo se llama, de la sociedad de consumo en general, es parte de mi profesión. Yo soy ingeniero comercial o, como se llama, administrador de empresas. Y la historia de Henry Ford es una historia que se cuenta en la universidad, como se cuenta la de McDonald's, como se cuenta la de Coca-Cola, la del auto, la de la bebida y la de la, ¿cómo se llama? Hamburguesa. Entonces, sabía más o menos qué es lo que había hecho Henry Ford, pero me vi un documental súper completo sobre su vida y la verdad súper interesante porque él quería registrar su vida, ¿cachai? Y él tenía un equipo de cámaras de cine en esa época para poder registrar su vida, lo llevaba a todas partes. Entonces el documental son con puras imágenes de él, de verdad, en los años en blanco y negro, ¿cachai? En donde incluso está con Edison conversando cuando ya estaba más viejo, cuando hace todo este tema. Lo hace cuando ya está viejo, sí, pues no cuando estaba joven. Pero tenía los registros. Pero tiene los registros del primer cuatriciclo, tiene los registros de todos los autos que sacó, las vueltas que dio, las carreras que corrió. Y eso es mucho de reflejo, de poder verse a sí mismo, porque en el fondo, ¿por qué se grababa? Se grababa para poder verse. Claro. Y ahí tiene un poco de reflejo. Pero la historia de Henry Ford, en el fondo, es más o menos una historia súper bonita, que yo encuentro que parte con una buena intención y termina muy mal, ¿cachai? En su forma de vida. Por ejemplo, él nace en el campo, cerca de una ciudad, que no me acuerdo cuál es, la debo tener por ahí escrita, pero no me acuerdo. Detroit, Michigan. En Detroit, sí, creo, tenéis razón. Vive, no sé, como a 5 kilómetros o 10 kilómetros de Central, y él vive en el campo, el papá es campesino, y él se empieza a ver relojes, que ya ahí hay un tema. Sí. Arreglaba relojes, y le gustaba el papá armarlos y desarmarlos por la noche, le gustaba mucho la máquina, y estaba muy metido en el tema de las máquinas de agricultura, cómo funcionaban, cómo se metían, siempre estuvo como obsesionado eso, y el papá, aunque quería que trabajara en la agricultura, él siempre fue reacio y en alguna parte de su época, cuando ya está semi-mayor, 16 años, 17 años, se va caminando a Detroit y empieza a buscar trabajo, encuentra trabajo rápido en varias cosas, pero termina trabajando para Thomas Edison. Thomas Edison, el de la luz, el inventor de la luz. Y trabaja con él, le va súper bien, ahorra, después se independiza, crea una fábrica de autos y con un par de inversionistas, pero tiene su primer desliz, porque la empresa no era de él, era de los inversionistas, en donde él quería hacer un auto que tuviese bajo costo de producción, por lo tanto bajo precio de venta, y que fuera orientado a la gente que vivía en el campo, para poder acercarlo a la ciudad. Ese era... Para no tener que caminar lo que él caminó. Para no tener que caminar lo que él caminó, lo cual tiene una gran intención, porque eso es un poco del guía, el enlazador entonado, enlazar, de juntar, hacer un puente. Esa era como su función primordial, ¿cachai? Claro. Y quiebra esa empresa porque en el fondo se pone a hacer... tienen un auto, claro, creo, ¿no? Tienen un auto que es vendible, pero que funciona deficientemente, pero la gente lo quiere vender, pero él con su equipo secreto se pone a hacer otro. Entonces al final terminan echándolo y él, con lo que ganó en ese negocio, forma la Ford Motor Company, que es su empresa, que es la que parte haciendo estos autos. Que lo hace, y acá hay otra sincronía, el 16 de junio del 1903. Funda la Ford Company con su plata y con 11 inversores, 11 como el número 11 de Balloon Botán, pero cae en King 14. O sea, la fundación de la Ford Company está hecha en su misma onda encantada, en el King de Dalai Lama que estábamos hablando, claro, que le da el poder de la temporalidad, que también, bueno, después uno sabe hacer. Bueno, en parte ¿cómo se llama? Este emprendimiento. Y
hace muchos modelos, lo hace por las letras, hace el Ford A, B, C, D, el abecedario, y después de mucho tiempo llega al Ford T, que es el ¿cómo se llama? Deja ver si es que tengo la fecha, si creo que la tengo. Ford T. No la tengo. Pero bueno, después de varias ítems, él empieza con este equipo, empiezan a hacer cambios hasta que llegan al Ford T, que es el auto que logran sacar adelante como de producción masiva. Y ahí pasan dos sincronías que yo encuentro que son importantes. La primera es que si tú ves en el abecedario la letra T, en el abecedario que ocupan los estadounidenses, la letra T es la letra 20. Que también hay un tema también con el siglo del 20. Y es su síncrono. ¿Ah? Y el síncrono, ¿cachai? Y de alguna manera, llegando a ese modelo, se le presenta un segundo problema, que es otra sincronía, que es que antiguamente no había ninguna empresa grande que haya instaurado una producción en línea. Para los que no saben, ¿qué es lo que se caracteriza la producción en línea? Primero, antes tú, por ejemplo, tenías un equipo de 20 personas, las 20 personas armaban un auto en este sentido. Pero él se dio cuenta que de esa manera podía hacer, vamos a decir, 10 autos en un día. Pero si después se le ocurrió, si es que un par de personas solo hacen las ruedas, un par de personas solo hacen los ejes, un par de personas hacen solo la carrocería y hacen trabajos repetitivos, el nivel de productividad sube, por lo tanto, en el mismo tiempo, en vez de poder hacer 10, podía hacer 50 o 100. Entonces, empezó a hacer líneas productivas. Fue la primera línea productiva industrial y por eso es conocido en el tema de la administración de empresas o ingenieros comercial como las líneas productivas. Hoy día, empresa que tengas tiene línea de producción porque es mucho más rentable para el empresario. Al final es perfeccionar y lograr eficiencia de producción en masa. Como orden, ¿cachai? Como un orden, claro. Como un orden, ¿te fijas? Un orden para que la cuestión tenga un sistema. Y claro, le funcionó. La primera meta que se puso es hacer 1000 autos al día. Para eso tuvo que tener una red de concesionarios y tuvo que después a futuro se va a Europa. Tiene varias cosas, pero en ese minuto él está con este problema. Pero eso le genera otro problema, que es el problema que la gente que trabajaba en esa época, si no me equivoco, creo que tenía entre 80.000 y 100.000 empleados armando autos como loco. Cumpliendo el objetivo, que era alcanzar la meta al final. Alcanzar la meta. En ese sentido, como que lo había logrado, pero empezó a tener problemas con la gente. La gente empezó a reclamar que el trabajo era muy exhausto, era muy repetitivo, por lo tanto se cansaba mucho y se estresaba mucho. Tenía una tasa de abandono muy grande y una tasa de accidente también grande porque la gente en la repetición se equivocaba. Y empezaron a formarse los sindicatos. Y aquí viene como la parte oscura de Henry Ford. Yo creo que aquí como que parte, o sea, primero con la línea de producción, porque eso es un abuso para el trabajador, ¿cachai? Pero después, como era antisindicato, él trata de negociar con estas para que no se formen y encuentra una solución que para la época era súper contradictoria, revolucionaria también, en esa época el sueldo mínimo era de $2.49 y se trabajaban 9 horas al día y 6 días a la semana. Y él a sus inversionistas les dice que teniendo este problema de tener una fábrica con 100.000 empleados, imagínate, y tenéis una tasa de abandono, no tenéis gente, no podéis cumplir la meta. Entonces, él dice, no, lo que quiero hacer es, como esta empresa es tan rentable, estamos ganando tanta plata, yo quiero hacer partícipe a las personas. Y inventa un modelo que se resume en $5 al día por 8 horas de trabajo y 5 días a la semana. O sea, mejoró las condiciones laborales que habían en el minuto, de manera, las duplicó. Entonces, y la gente le decía, pero ¿cómo va a hacer esto? Y él decía, no, porque al hacer esto, y ahí viene como un tema de como cachar un poco cómo va creando este sistema de consumo que en el fondo es lo que el buen implementa, que es que él dice, no, pues si nosotros le vamos a dar más plata a los trabajadores van a tener más plata para comprar y eso va a mejorar la economía. Claro. Que es un pensamiento que en ese momento era revolucionario. Y dentro de esa economía, ¿qué es lo que la gente quiere? Quiere autos. Entonces van a tener, ¿cómo se llama? Capacidad de comprarnos
autos a nosotros. Entonces le pasaba más plata a la gente, pero al final esa plata volvía acá. Y para los que, ¿cómo se llama? No saben tampoco, el tipo hace acuerdo con los bancos para que le presten plata para que la gente pueda sacar sus autos en cuotas. Entonces, ese es el primer prestamista de consumo. Por eso se estudia como referente para lo que es después la ingeniería comercial. Exactamente, y la administración de negocios en general. Y si tú analizáis todo lo que hemos dicho, y lo llevas al oráculo, te das cuenta que él tiene como análogo la estrella, que es un artista, y el artista la crea. Perdón, como antípoda. Tiene la estrella, y la estrella es el arte, la creación de arte. Y aunque la creación de un auto, independiente que sea una máquina, es una obra artística. ¿Cachai? Claro. Si tú te vayas al lado del análogo, tiene al dragón. Y el dragón es el inicio. Dio inicio a una sociedad de consumo. ¿Cachai? Fue el primero. Empoderó, ¿cachai? Y dijo, ya, hagamos esto, yo quiero que esto sea algo que funcione. Ahí hay una sincronía bien interesante porque el dragón entonado, que es su análogo, es el 1561. Y buscando ahí dentro de la biografía de Henry Ford, él registró en Estados Unidos 161 patentes, así, patentes registradas. Le dije el 161. ¿Qué quién es el 161? Su análogo perfecto. Eso también, mira, qué buena. Y espera, hablando de sincronías, tenía una sincronía que me faltó. Bueno, para terminar lo que estaba diciendo, el dragón entonado, pero tiene como culto la noche solar. Y la noche solar es abundancia. Y independiente que la abundancia se mide en una variable grande de cosas, él fue el primer billonario, el multimillonario estadounidense. Y él tiene una forma de abundancia. También como que inconscientemente él hizo todo el trabajo de enlazar mundos, de crear un producto artístico, de iniciar un movimiento y de generar recursos, que en el fondo hace que el oráculo esté muy, muy presente en su vida. Yo estudiando la vida de Henry Ford, me era imposible no vincularlo con mi abuelo. Porque mi abuelo es espejo entonado, el mismo King de él. Y él fue gerente de producción de la empresa de Bata. Producía zapatos cuando línea de producción. Con línea de producción, encargado de la línea de producción. Okay. Cuando los zapatos se hacían acá, no en China. Bueno. en la época de bonanza. En la época donde las fábricas estaban aquí, ¿no? Claro. No estaban al otro lado. Y veo mucho de la historia de este personaje, obviamente guardando las proporciones, en la vida de mi abuelo, escuchando cómo fue su historia de perfeccionar un sistema que produjera zapatos de buena calidad y también encontrando el personal adecuado y tratando de manejar a las personas para que el sistema funcione. Y mucho de lo de la vida del espejo entonado Henry Ford me trajo siempre las memorias de esta conversación con el espejo entonado que tengo, que es mi abuelo, que qué interesante. Aparte de mi misma onda encantada. Entonces, sí, ahí encontré muchas sincronías, pero a nivel muy personal. Está mi abuelo muy presente en el estudio de este personaje. Qué bueno. Y bueno, y pasemos como a la parte más oscura de Henry Ford, porque yo creo que hay que comentarle igual para los que no saben. Por ejemplo, es reconocido abiertamente que Hitler era un fanático del pensamiento de Ford. Ford, en un momento de su historia, deja a su hijo Edsel como a cargo de la empresa y que siempre lo criticó. Nunca el hijo tomaba una decisión y él controlador absoluto. Y que un orden y bajar costos y aumentar producción era como su filosofía, su obsesión, por así decirlo. Compra un diario y empieza a publicar como este tema racista, antisemita, medio nacionalista, asociado también un poco a los republicanos en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, y que Hitler toma muchos de los textos publicados por Henry Ford y lo menciona en su Mein Kampf. O sea, a ese nivel. Es el norteamericano mencionado es el único norteamericano en mi lucha en donde Hitler ya hace todo este desarrollo del nacionalismo nazi. Claro. Lo cual, sin duda, es algo oscuro, pero hay que mencionarlo. Y también decir que en la parte de la Primera Guerra Mundial,
Ford también participó en la creación de tanques, de autos como blindados, de aviones, y los alemanes que tenían en esa época ya una fábrica en Alemania, la tomaron para poder generar también armas de guerra y que después se transformó en la Volkswagen, si no me equivoco. Claro, el motor. Al final era el personaje que desarrolló el motor para todo tipo, yo creo, de vehículo armamentista. Entonces, por eso tiene esa imagen un poco oscura, se le vincula mucho con el desarrollo de la guerra, ¿no? Claro. De lo que fue, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que es donde avanzó mucho más la tecnología de los aviones, de los tanques, submarinos, barcos. Y tenía esta empresa en Alemania y en Francia, por ende siempre se vincula que o se las tomaron o él también participó ahí en ser influyente en lo que fue las guerras mundiales. Y crítico abierto de los judíos como los culpables. Tenía, hoy día se le llama, se me olvidó la palabra, cuando son como, que creen conspiranoicos. Era muy conspiranoico. Era muy conspiranoico, en donde le echaba la culpa a los demás por el tema, y que era algo que estaba más grande y que los banqueros judíos eran los que hacían esta guerra y se enriquecían y todo el tema. Sí. Pero independiente de eso, creo que la vida global de Henry Ford, si lo analizamos de manera objetiva y sacamos la parte oscura, en el fondo el espejo entonado es un reflejo. Y el tipo entendió lo que las personas buscaban en ese minuto, que era consumir. Y independiente que el tipo, como decíamos al principio, armaba y desarmaba relojes y creaba máquinas, fue como hoy día los autos tienen GPS, es un celular un auto, ¿cachai? Es un celular con ruedas. Y cada vez está más conectado y fue impulsor de eso. Independiente de todo eso, creo que él logra como activar inconscientemente todo su kin, ¿cachai? Completo, con oráculo, con onda encantada, a través de hechos sincrónicos que lo llevan a generar un personaje famoso público que es muy tratado en el ahora. Y eso es la atemporalidad por sí mismo, que es la onda encantada. Entonces creo que por eso decidimos hablar de él como un buen personaje para este podcast. El espejo entonado. El espejo entonado.